Buenas a todos. Como ya sabéis, sigo buscando un objetivo que dejar anclado a la Sony A6400. Ahora mismo tengo puesto el Viltrox 25mm 1.7 y tengo un objetivo que todavía no acabo de estar plenamente convencido, que es este, el Sigma 30mm 1.4. A pesar de las diferencias en la focal, yo me voy a centrar como siempre en la nitidez, la aberración cromática y los detalles de las distorsiones que se producen y borrosidades a distintas aperturas. Cuando disparáis con buena luz vais a ver que el Viltrox saca unas fotos estupendas. Ya os pondré algunos ejemplos del tipo de fotografías que se puede conseguir con este objetivo. Y cumple de sobra, me encanta. Y es una focal que equivale más o menos a un 37, creo que es la focal con la que me quedaría. Sin embargo, ¿qué pasa si lo comparamos con el Sigma, uno de los más nítidos que conocemos? Bueno, pues no lo vamos a comparar a plena luz, sino que vamos a ir a esa parte del día, cuando ya llega la noche y las luces bajan, y vamos a compararlos en ese punto, en el punto en el que todas las condiciones se empiezan a complicar para ambos objetivos. La idea es ver una vez más si el Sigma sigue siendo más nítido que Viltrox. Partimos de la idea de que sí, porque este objetivo cuesta el doble, pero casi más que eso es poder tener, digamos, una nitidez máxima alcanzable con esta cámara, que vamos a partir de que está en este objetivo, y lo que quiero comprobar es si el 25mm tiene tanta o más nitidez al menos, por lo menos que no produzca cosas raras o que las diferencias en la fotografía sean abismales. Pero no lo sé, es lo que voy a analizar ahora, así que vamos a ver 4 posiciones con esa luz un poco complicada del final del día y vamos a ver las distintas aperturas y qué efectos se producen entre una y otra. Muy bien, pues en primer lugar tenemos aquí una parrilla de fotografías, algunas de ellas tomadas con el Viltrox 25mm y otras tomadas con el Sigma 30mm. Como veis, a plena luz del día las fotografías son más que notables. No hace falta hacer zoom a ellas para ver que tenemos una calidad buenísima en prácticamente todo el rango de enfoque. Pero vamos a lo que vamos. Lo que vamos a ver, aunque luego pueda poner algunas imágenes de ejemplo y de otro tipo de tomas que haya podido tomar con esta cámara, lo que vamos a ver es directamente posiciones y aperturas. Así que vamos ya a la posición 1. Voy a hacer una cosa, porque está cambiando mucho la luz fuera. Perfecto, mucho mejor. Voy a comparar los JPG. Sin embargo, cuando vea que puede haber distintas cosas que quiera comparar un poco más en detalle, vamos a analizar también los RAWs. Lo indicaré también en una etiqueta en cada una de las tomas, cuando sea JPG o RAW. En este caso tendríamos la toma a 1.7 en Viltrox y 1.8 en Sigma. Y ya vemos que ya sabíamos, en Sigma a grandes aperturas no hay apenas viñeteo, lo cual es un puntazo porque es un efecto que siempre lo podemos agregar nosotros después. Por lo tanto, ahí ya tenemos un punto a favor para mi gusto en el caso de Sigma. Acordaros, estamos comparando dos focales distintas, así que tened en cuenta que mientras no haga recorte, cuando vayamos a hacer un zoom a una zona concreta, Viltrox para esa misma zona y ese mismo encuadre tiene menos resolución, porque ha entrado más información en la fotografía y los píxeles son los que son. En el Sigma, por ejemplo, si viéramos este lado izquierdo de la fotografía, llegaría hasta este edificio y ese mismo corte llegaría en el Viltrox a meter toda esta información. Después haremos alguna comparativa recortando e imitando la focal del 25 al del 30. Aparte del tema del viñeteo, ya lo que vemos a simple vista es la definición. En el caso del 1.7 de Viltrox, que es la apertura máxima, ya sabemos que la nitidez en este punto no es la máxima, ni mucho menos. Aunque aquí hay más resolución, ya vemos que hay bastante más detalle en el caso de Sigma. Sin embargo, estas piedras y estos apartados aquí no lucen mal, pero nada mal en el caso de Viltrox. Vamos a hacer una comparativa, por lo tanto, un poquito más en detalle. Si hacemos zoom a la zona del faro, obviamente para ese mismo nivel de zoom tenemos más información en el caso de Sigma, eso está claro, pero no vemos cosas raras en el caso de Viltrox. De hecho, al contrario de lo que pudiera parecer, encontramos incluso un poco más de nitidez en este borde concreto en el caso de Viltrox. Si vamos a ver estas piedras de aquí, los elementos cercanos sí que tienen más calidad en el caso de Sigma. Tened en cuenta que en proporción esta parte de la foto tiene mucha más información que en este caso, porque aquí hemos metido un punto más de la ladera y un punto más de las rocas de abajo. Para una misma zona de la fotografía, pues tenemos más detalle en Sigma, es inevitable. Pero los aspectos generales de la fotografía, la verdad, es que no están nada mal. Vamos a hacer un zoom a esta parte de aquí. Vamos a ver ahora la fotografía a f2.8. A f2.8, como ya habéis visto, la fotografía en Viltrox apenas tiene ese fuerte viñeteo.
Estas dos fotografías se han tomado enfocando exactamente a este punto central. Da la sensación, Sigma, digamos que en toda la información que entra en su imagen, sale con mucho más enfoque. Lo que podemos hacer en este caso va a ser lo siguiente, que es aplicar un recorte y ahora sí comparar a una misma distancia focal. Tened en cuenta que ahora la imagen de la izquierda tiene menos resolución, es inevitable, pero lo que queremos ver es el nivel de nitidez que se aprecia respecto a los elementos. Como veis, a esta apertura, incluso en esta parte izquierda ya de los elementos lejanos, tenemos un puntito más de enfoque incluso en el Viltrox. Así que aquí empezaríamos a tener los objetivos a la par. Aparece un tema importante también y que he estado viendo ya en todas las fotografías que sucede muy a menudo, que es el tema de los colores. Pareciera que Viltrox tiene aplicado un filtro, tiene unos tonos mucho más apagados. En el Sigma tenemos unos tonos un poco más azules y yo que he estado en el sitio os puedo decir que más naturales. ¿Podemos corregir la imagen de Viltrox para alcanzar un nivel parecido o unos colores parecidos a los de Sigma? Pues por supuesto que sí. Voy a hacer una prueba rápida simplemente para ver cómo hacer eso. En este caso, como queremos imitar los colores obtenidos con Sigma en la fotografía obtenida con Viltrox, lo que vamos a hacer es una instantánea de la fotografía de Sigma, irnos a la fotografía de Viltrox y poner una frente a la otra. Vamos a poner en este caso que se solapen. Nuestra referencia, que será esta, el screenshot o la instantánea, será ahora mismo la de abajo. ¿Vale? No os fijéis tanto en la proporción de la focal, fijaros ahora mismo en los colores, porque lo único que vamos a hacer es intentar imitar los colores que tiene Sigma con la fotografía que hemos tomado con Viltrox. Como veis, Viltrox tiene unos colores mucho más grises y la Sigma tiene unos colores más naturales. ¿Cómo podemos hacer esto? Bien, en primer lugar voy a aplicar la corrección de lente, lo cual ya quita parte del viñete. Y en segundo lugar vamos a intentar hacer que las dos estén al mismo nivel de exposición. Voy a activar el tema de la sobreexposición y voy a subir el perfil de exposición hasta que empiece a detectar sobreexposición en algún punto. Aparecerán ciertos puntos rojos en algún momento. Ahí aparecen, ¿ves? Bueno, pues una vez que aparecen simplemente tiramos para abajo un poco y ya está. Es lo único que vamos a hacer. Vamos a hacer lo mismo en la fotografía con Sigma. Obviamente esto está hecho muy a saco, pero es para poder comparar los colores en una exposición similar. Ahora sí, creamos instantánea, volvemos a nuestra fotografía Viltrox, la fotografía Sigma sigue tirando hacia el azul y la fotografía de Viltrox tiene unos colores más cálidos quizá o apagados. Tenemos aquí en el cielo es donde más se nota, tenemos un montón de tonos magentas y aquí tenemos un montón de colores más azules. Vamos a seguir editando entonces con el balance de blancos. Si ligeramente reducimos los rojos, simplemente veis que la imagen se empieza a parecer un poco más, la de la izquierda a la de la derecha. Muchos de esos magentas ya han bajado. Tengo la sensación también de que el Sigma, aun estando las fotografías tomadas igual, a 1.500, ISO 100, 2.8, parece que ha entrado más luz. Así que le voy a dar un pelín de luz más a la fotografía de Viltrox. Con ese puntito de luz simplemente me parece que ya están más o menos a la par. ¿Cómo podríamos conseguir estos tonos que tenemos en las piedras aquí un poquito más saturados del Sigma? Bueno, pues tendríamos que subir también quizá la saturación o por zonas, pero bueno, yo lo voy a hacer ahora mismo de forma muy rápida. Todos estos parámetros los podéis tocar y así como os puede sorprender que una imagen os pueda parecer a simple vista mejor que la otra, cuando vais a editar el RAW empieza a tener un color más natural la fotografía con Viltrox. ¿Y a dónde quiero ir con esto? Bueno, pues que editando las fotografías con Viltrox podemos llegar a un resultado que nos guste mucho más. Es verdad que los colores de entrada producidos por la lente para mí no son los mejores y puede ser algo muy a tener en cuenta, pero podéis conseguir un resultado buenísimo igualmente. Con esta edición sencilla podría llevaros a este caso en el que yo comparo ahora las dos fotografías. Después de unas correcciones hiper sencillas corriendo y simplemente para mostraros esto, ya podemos ver que el caso de Viltrox es mejor. Vamos a comparar ahora a F5. A F8.
En este aspecto Sigma es mejor. Los bordes de Sigma parecen más nítidos, eso es innegable, a pesar de la resolución. Y tenemos mucho más detalle, tanto en todas estas zonas más próximas y ya no digamos en todas estas zonas de aquí. Hasta 5 más o menos estaban a la par, pero en F8, por ejemplo, considero que Sigma es mucho más nítido. En el centro andan más o menos a la par. Vamos a F11. Ya vemos claramente que hemos tenido un problema con el enfoque en el caso de Viltrox. Y es raro porque siempre ha estado centrado en esta parte central de la imagen. No es un blanco absoluto, o sea, no debería tener ningún problema. Así que un fallo de enfoque es una cosa para mí bastante grave. Pero bueno, también lo podemos encontrar en el Sigma, ¿eh? Vamos a pasar simplemente a F16. Y a F16, en ambos casos se ha subido la ISO. La velocidad de obturación ha sido un pelín más lenta en el caso de Viltrox, 1.40 frente a 1.50, pero el nivel de detalle que encontramos a los lados, la verdad es que sigue en la línea de lo anterior. De hecho, me sorprende porque Viltrox le veo muy buen enfoque a F16. En esta segunda imagen simplemente ha sido una especie de plano medio. Esto también nos sirve para contextualizar un poco la imagen y de qué estamos hablando cuando disparamos a 25 y cuando disparamos a 30. La sensación que yo tengo es que siempre se dice que en 25 se contextualiza más. La focal equivalente a 35 sería un 37 y este sería un 45. ¿A esta distancia perdéis algo de contexto en cualquiera de los dos? Pues no. ¿Qué es lo que ha podido pasar aquí? Tengo la sensación de que esto no es que tenga menos nitidez el Viltrox, simplemente hemos disparado 1.40 a mano y a F5, o sea, me da la sensación de que la fotografía está un pelín más movida. Simplemente lo que podemos hacer aquí es simplemente aplicar un recorte equivalente y ahora sí compararla. La imagen de la izquierda es un 25 mm recortado imitando un 30 mm y la imagen de la derecha es tal cual la imagen de Sigma. Vamos a comparar estas fotografías en detalle, pero tened eso en cuenta. Disparando a 1.40 es muy fácil que un pequeño movimiento de la mano provoque distorsión en la imagen. En este punto podemos ver también que debajo de la gaviota hay un poquito más de aberración cromática en el caso de Viltrox. ¿Qué queréis que os diga? Las fotografías son mucho más que aberraciones cromáticas y nitidez. Si os pusiera estas dos imágenes, tal cual las estoy mostrando aquí, sería muy difícil saber cuál es cuál, sin hacer ningún tipo de zoom ni nada. Tendríais que ir a detalles muy finos. Por ejemplo, aquí habíamos visto más aberración cromática en el caso de la gaviota, pero aquí en el Sigma vemos más, por ejemplo, en estas hojas. Vamos a pasar a la siguiente toma. Esto está directamente enfocado al punto central, sobre esta parte de la colina con este edificio en el centro. Y lo único que tenemos aquí a la izquierda de todo sería la fotografía 1.4 de Sigma. Voy a comparar primero la 1.7 frente a 1.4. A 1.4 Sigma sabéis que produce un viñeteo, pero como veis es más suave y menos pronunciado que en el caso de Viltrox. Pero a 1.4 el punto de enfoque provoca a su vez que todo lo que no esté en el punto de enfoque salga más desenfocado. Por eso nos puede parecer que de forma general la fotografía está más enfocada en el caso de Viltrox. Por eso vamos a compararla, la 1.7 frente a la 1.8. Sucede lo mismo que antes, la imagen de Sigma tiene unos tonos más hacia el azul y la imagen de Viltrox tiene unos tonos más hacia el magenta. Pero a este nivel de detalle no vemos grandes diferencias en ninguno de los puntos. Como veis, este 1.7 en Viltrox da una sensación muy buena en toda la imagen. Vamos a comparar ahora el 2.8 con el 2.8. Y ya por hilar fino, si vamos a los detalles próximos, aquí es donde vemos que Sigma pues es superior, tiene más detalle en estas partes más próximas a la lente. Estamos en 2.8 y tenemos una nitidez pues muy buena. Vamos a hacer un ejercicio similar al de antes en este 2.8, que es el de subir la exposición y hacer un zoom un poco más detallado. A la izquierda la fotografía Viltrox y a la derecha la fotografía con Sigma.
vemos que cuando llenamos la escena de luz y podemos ver las cosas un poco más en detalle, vemos que el objetivo Viltrox captura todo prácticamente igual de bien. Si hacemos un zoom profundo, insisto, la imagen de la derecha tiene más resolución, por lo tanto es inevitable que podamos ver un poquito mejor los detalles. Pero esta fotografía no es una fotografía para ver los detalles de esta casa, para verla desde aquí. Y aunque imprimamos esto, nadie se va a acercar a la foto para ver de qué color es la toalla del balcón, sino que lo que queremos hacer es componer siempre una escena que sea agradable. Si por ejemplo hacemos zoom a uno de los laterales, es normal que tengamos más información en el caso de Sigma, pero para nosotros esto es una escena perfectamente válida. Lo tenemos todo. Si hacemos zoom a esta parte, arriba tenemos toda la información de esa edificación hacia ese lado y aquí se acaba esa información. Por terminar, sí, insistimos, si queremos ver exactamente las huellas que tenemos en la parte de abajo como si fuera un detalle que nos importa lo más mínimo, pues sí, tendríamos que coger el Sigma. Si yo vuelvo sobre esta imagen, no necesitamos más que esto. Es decir, aquí tenemos la composición que hayamos querido con los elementos y ya está. Y la imagen que queremos es esta, no es esta. De momento las veo muy a la par y muy similares. Vamos a ver ahora a F5. Sigo pensando que F5 no es una buena apertura para el Viltrox. No he encontrado una foto en la que diga, joder, F5 es el punto, como lo era en el Sony. Por ejemplo, el objetivo Sony 35mm, el F5 era una máquina, era perfecto en toda la imagen. Sin embargo, su punto dulce, el punto de máximo enfoque, creo que estará sobre F8. Así que vamos a ver el siguiente. El objetivo Sigma, como veis, tiene un enfoque. ¿Puede ser lo mismo de antes? ¿Que yo haya movido la mano? Puede ser. Ahora estaríamos a F8. Es posible que la imagen de antes hubiera estado ligeramente movida, porque ahora en este F8 la verdad es que lo veo impecable. Veo el Viltrox impecable. Incluso en esta parte de los montículos y huellas de aquí abajo me parece que hay mucho más detalle que antes. Uf, y en estas piedras. Es posible que F8 sea uno de los puntos que hay que intentar buscar en este objetivo. Lo iremos viendo. Voy a hacer sobre esta un poco más de zoom. Y ahora ya sí que me parece que son imágenes iguales. O sea, vamos a hacer un zoom a esta parte del espigón. Obviamente si hacemos el tercer nivel de zoom, pues sí, vemos que en esta parte tenemos más detalle, pero porque tenemos más resolución. Tengo que decir que cuando veo los JPG, insisto, me gustan más los colores de Sigma, me parecen más naturales, y los colores de Viltrox me parecen más tétricos y no me gusta ese tono más magenta y gris que le detecto en la imagen. Pero por suerte es corregible, así que no me preocuparía. No veo grandes problemas con esos colores. Vamos a ver la F11. Uf. Después revisaré el vídeo porque no sé si fue a F11 donde también se produjo este problema de enfoque. Y esto es algo que a lo mejor sí que hay que tener en cuenta, porque es posible que me haya fallado ya 2 veces el enfoque a F11. Interesante. Vamos a ver a F16. Y a F16 volvemos a estar enfocados, pero la imagen de la izquierda a 1.40, la imagen de la derecha a 1.50 y ISO 800 en los dos. Por lo tanto ya empezamos a tener mucho grano. Aparte del grano, me parece que la imagen de Viltrox es sensacional. No se ha aumentado mucho el viñeteo, que es una cosa que pasaba en el Sony 35mm. Ahora lo único que hemos hecho es subir la exposición hasta el punto en el que casi estamos saturando la imagen. Y como veis, la imagen de Viltrox mete más magentas, pero lo que podemos hacer con ellos es, después de la corrección de lente, si simplemente bajo los rojos un solo toque, a 2,7, ya empiezan a aparecer casi iguales. Incluso podríamos bajar a 2.650. Con esa simple corrección de color ya volvemos a tener prácticamente los mismos tonos. Como ya habíamos visto, parece que Sigma deja pasar más luz. De la foto de alguna manera parece un poco más luminosa. Y ya tenemos la imagen de Viltrox y la imagen de Sigma, prácticamente a la par. Y como veis, a F16, el nivel de detalle que tenéis con el Viltrox es que es buenísimo. Ya hemos visto que los JPG del Sigma parecen mejores, pero cuando vamos a editar el RAW podemos llegar a un resultado prácticamente idéntico. Solo es
cuestión de saber hacia dónde tenemos que mover o no los colores, exposiciones y correcciones de lente. Pero la pregunta es, ¿nos compensa esa pequeña pérdida de nitidez por tener un objetivo más pequeño, más barato y con un encuadre para mi gusto mejor, un 37 milímetros, que está en ese punto intermedio que nos puede valer para todo, siempre que nos movamos nosotros, claro? Esa es la pregunta. Y ya para concluir, vamos a la última parte. Ya ha habido la puesta del sol y ya lo único que nos quedan son esa luz difusa antes del anochecer. Son una de las condiciones más bonitas para la fotografía y en estos puntos es donde empezamos a aprovechar ese 1.7, 1.4, etc. Por supuesto, a 1.7 Viltrox mete el viñeteo y más que nunca se nota cuando ya hay poca luz. Aquí ya notamos mucho ese contraste y vemos claramente esta foto tendida hacia los azules y esta foto tendida hacia los magentas. Pero en general, el detalle de ambas imágenes yo diría que es muy bueno. Ya sabéis, esta colina de aquí sería esta colina de aquí. Acordaos, 25 milímetros, 30 milímetros. El borde, como ya sabíamos, a 1.7 no es ninguna maravilla, pero este es el contexto. Y con esto es lo que tenemos que quedar. ¿Nos vale esta fotografía para lo que queremos contar? Vamos a ir ahora a 2.8. 2.8, el centro, la verdad es que es impecable en Viltrox, no hay nada que comentar. Vamos a ver el borde. Fijaos en este detalle, es importante. El Sigma a 2.8 tiene un borde bastante peor que el que ofrece Viltrox. Viltrox a 2.8 la verdad es que no ha producido ningún tipo de cosa rara en este borde. Sin embargo aquí, por ejemplo, estas casas que tenemos aquí atrás en esta especie de zona arbolada han desaparecido en el caso del Sigma. Por lo tanto, no siempre es mejor. Y lo mismo en este lado de aquí. Aquí tenemos mucho más enfoque y mucho más detalle que lo que tenemos en el borde de Sigma. ¿Se debe al 2.8? ¿Se debe a un fallo de enfoque de Sigma? Si vemos las zonas de enfoque, en el caso de Viltrox serían estas y en el caso de Sigma serían estas. O sea que supuestamente ahí tenemos punto de enfoque, pero no está tan nítido. Los bordes en el caso de Sigma 2.8 no han sido mejores que los de Viltrox. Vamos a ir a F5 ahora. Enfoque en el punto central. En esta fotografía estaba sentado y podía aguantar mucho mejor que las fotografías anteriores la fotografía pulso. En esa fotografía pulso sí que da la sensación de que Viltrox, aunque disparemos a 1.40, está en el sitio. Y estoy alucinando con la imagen de la izquierda porque me parece que es buenísima. Vamos a ver uno de los laterales ahora. Por ejemplo, veis que a F5 el objetivo Sigma ya recupera esas zonas que tenía en el borde en las que estaba todo totalmente difuso. Aquí ya están más o menos a la par. De hecho, vamos a ver esta fotografía en detalle. A la izquierda Viltrox y a la derecha Sigma. Esta zona que en 2.8 estaba borrosa, fijaos como ahora ya ha recuperado nitidez. Y bueno, en este borde nada, porque para el objetivo Sigma hacia este lado no entra nada. Y aquí tenemos un trozo todavía más grande de paisaje. Si hacemos zoom a esta boya de aquí, las diferencias son muy pequeñas. Vamos a ver a F8. A F8 antes me pareció que Viltrox podía tener un punto muy bueno en cuanto a la apertura y a la nitidez, pero lo cierto es que esta imagen empieza a fallarme. He podido cometer el error de mover ligeramente la mano. A F8 ya me gusta más el Sigma, claramente, y veo cierta borrosidad y es posible que haya sido por un movimiento de mano. Vamos a ver a F11, a ver si eso lo hemos corregido. Hemos tomado dos fotos y no sé muy bien por qué. Ha vuelto a pasar lo mismo a F11. En este caso las dos imágenes son con Viltrox. Y esto sí puede ser un detalle a tener en cuenta, porque a F11 no debería bailar el enfoque de esta forma.
y aquí ha vuelto a bailar. Esta imagen es posterior, pero eso ha sido porque yo cuando he tomado esta foto he dudado de si esto estaba en mi punto de enfoque, porque quiero recordar que estaba el punto de enfoque bailando. Enfocaba, desenfocaba, estaba buscando ese punto que hasta ahora lo había encontrado todo el rato. A F11 ha fallado y este debe ser un fallo recurrente porque en las otras fotografías me había pasado lo mismo. Vamos a comparar las dos correctas, que serían estas dos. Aquí ya la ISO se ha subido a 800. Vamos a ver a F16. Pero qué casualidad, a F16 la que parece que ha fallado un poco el enfoque ha sido el objetivo Sigma. Tenemos más nivel de detalle en Viltrox a F16. En el faro claramente. Y en esta parte de la imagen claramente también. Después de todo lo visto, voy a intentar ser sintético también. De forma general, y por muy poca diferencia diría que es más nítido el objetivo Sigma, especialmente cuando estamos cuando estamos enfocando elementos que están muy lejanos y queremos ver algún detalle que esté muy próximo. Pero hay que valorar si lo que queremos es tener toda la imagen enfocada y muy nítida, o que la composición sea la coherente. En ese aspecto es cuando tenemos que tener en cuenta si lo que queremos es el 30 mm o el 25 mm. Porque el Viltrox, lo cierto, es que está en cuanto a nitidez muy a la par. Tiene, al menos en las pruebas que yo he hecho, he visto dos problemas. El primero es el del tema de la apertura a F11. Es muy extraño, es verdad que estamos en condiciones de poca luz. Tengo que ver y hacer más pruebas de día, de noche total y ver qué es lo que pasa. Me sorprende mucho de que de las 4 posiciones que he tomado para hacer este vídeo, 3 de ellas, a F11, no ha sido capaz de enfocar correctamente, cuando con la cámara lo único que he hecho es lo mismo. Apuntar al mismo sitio, subir la apertura, disparar, subir apertura, disparar, subir apertura, disparar. No he cambiado absolutamente nada más. Y ha fallado en el enfoque en 3 de esas fotografías, lo cual me llama mucho la atención y es lo primero que voy a ir a probar, porque a lo mejor tengo el problema en el propio objetivo. En mi caso, me gustan más los JPGs producidos directamente por el objetivo Sigma. Parece que entra un poquito más de luz y los colores son más naturales. Sin embargo, en el Viltrox esos colores son como más lúgubres y suben un pelín los magentas y da una imagen como más grisácea o más vintage, llámale X, pero un poquito menos natural. Pero como hemos visto ya en este vídeo, todo eso es muy fácil de corregir y solo tenéis que bajar un pelín los magentas, nada más. Como veis en esta imagen, esto ha sido sacado a F11 precisamente y el punto de enfoque está absolutamente perfecto. Ha sido tomada con este objetivo, al cual le podéis buscar un filtro ND, y con un equipo así de pequeño y un pequeño trípode o apoyado en un sitio podéis hacer un tipo de toma de este estilo. Esto está a F11 y está perfectamente enfocado en el punto de enfoque, que en este caso era esta parte de la caseta. Me voy a quedar con este, lo voy a exprimir al máximo y si oye, el día de mañana pruebo otro que me convence más, pues me cambio. Tengo que pensar ahora en todo este proceso de análisis que he hecho entre objetivos e intentaré hacer un vídeo resumiendo todo lo que he detectado en todos estos vídeos. No sé si será un short o será un vídeo. Y también mostraré cuál es el equipo mínimo con el que me quedo para trabajar a partir de ahora. Así que estoy seguro que va a quedar un vídeo muy largo. Pero bueno, gracias por estar ahí. Un abrazo.